Bueno, vamos a continuar con el área pues de la temperatura. En la clase pasada vimos cómo empezamos a hablar un poco de la temperatura, del concepto cualitativo, de la parte cuantitativa, los diferentes termómetros que existen para medir este concepto físico, las escalas de temperatura que utilizan los libros de física, los tradicionales, las conversiones de una escala a otra, etcétera, etcétera. Este día vamos a retomar la clase y vamos a ver los efectos que tiene la temperatura en los objetos. ¿Verdad? Vamos a ver un área que se llama dilataciones térmicas, que está basado en el efecto de un cambio de temperatura que tiene un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Pero nos vamos a centrar en primer lugar con respecto a los objetos que tienen forma sólida. Por ahí más adelante vamos a ver qué pasa con los líquidos y también qué pasa con los cuerpos que tienen forma de gas. Entonces el tema que vamos a ver ahora se llama dilataciones térmicas, que son los efectos en los objetos debido a un cambio de temperatura. Entonces veamos, tratemos de esta clase de hacer la dinámica y que sea entendible para el que esté viendo estos videos, aunque también se recomienda pues la lectura paralela para poder estar analizando y verificando que lo que estamos viendo está relacionado con los libros que comúnmente lo utilizamos como base. Entonces vamos a estudiar la parte de dilataciones térmicas. ¿Qué vamos a entender por dilatación? Ahí dice en ese párrafo que todos los cuerpos, independientemente de que sean sólidos, líquidos o gases, se dilatan cuando aumenta la temperatura. Más bien dicho, cuando hay un cambio de temperatura. Ese es el concepto de dilatación. Se llama dilatación térmica porque está relacionada a la temperatura. Debido a un incremento de temperatura o debido a un cambio de temperatura se dan las dilataciones. Este es lo que vamos a estudiar, las dilataciones térmicas en los materiales. Entonces vamos a ver, aunque las aplicaciones son diversas, ¿verdad? En el área de la construcción, en la parte civil, en la parte pues médica, en la parte de alimentos, bueno, está relacionada en todas áreas el concepto de dilatación, pero aquí vamos a verlo de una forma general, ¿verdad? Y cada quien le dé la interpretación de acuerdo a donde se está aplicando. Entonces vamos a ver la teoría de una forma general, pero en el área de medicina pues lo utilizan los oftalmólogos cuando quieren ver el interior del ojo o tienen que dilatarle la pupila, ¿verdad? Los odontólogos lo utilizan este concepto para hacer pequeños rellenos en los dientes o muelas, etcétera. ¿Verdad? En la parte de alimentos, los cocineros necesitan cuánto incrementó el alimento que están cocinando, los ingenieros civiles para hacer sus edificaciones o el análisis de estructura, los materiales, ¿verdad? El hierro, el aluminio, el acero, bueno, etcétera, etcétera, está relacionado en diferentes áreas, pero aquí lo vamos a ver de una forma general, pero cada quien le puede dar interpretación de acuerdo a su área de especialización. Entonces veamos las dilataciones en los objetos que vamos a estar analizando. Ahí tenemos tres objetos, un objeto que parece una línea o una barra o una línea, un objeto que parece superficie y un objeto que parece un volumen. Entonces vamos a ver qué pasa con esos objetos cuando existe un cambio en la temperatura. ¿Qué va a pasar si en esa línea, en esa superficie y ese objeto en forma de volumen
¿Qué va a pasar cuando exista un cambio de temperatura, un delta T? ¿Qué va a pasar? Dice la teoría de la experimentación que esos objetos van a cambiar de tamaño. Ahí lo tenemos de una forma exagerada, pero la barra o la línea va a aumentar su longitud. La superficie también de esa figura en 2 dimensiones va a aumentar su área. Y el objeto en 3D también va a aumentar su volumen. Eso va a ocurrir debido a un cambio de temperatura. Y a eso le llamamos dilataciones térmicas. Entonces ahí lo tenemos de una forma exagerada, porque las dilataciones se dan, son bien pequeñas, son el orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Son bien pequeñas las dilataciones, pero ahí tenemos una forma exagerada para que el lector pueda comprenderlo. ¿Verdad? Es similar cuando estamos digitando un texto y yo quiero el tamaño de la letra, en vez de 12 darle 20. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar su tamaño. Entonces esa es una comparación que tenemos que tener presente a la hora de entender este tema, ¿verdad? Que los objetos se van a cambiar de tamaño debido a un incremento o un cambio de temperatura. Entonces la mayoría de objetos, cuando hay un cambio de temperatura positivo o hay un incremento, cambian de tamaño. Vamos a ver más adelante que existen líquidos, por ejemplo el agua, donde le ocurre al revés, pero eso va a ser un apartado especial. Aquí solamente vamos a ver de que los objetos que estamos estudiando, cuando hay un cambio de temperatura, aumenta de tamaño de una forma exagerada, pero solamente para comprenderlo, ya que el orden, repitiendo, es de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Es decir, las dilataciones son bien pequeñas cuando hay un cambio de temperatura. Entonces veamos los 3 tipos de dilataciones que vamos a estudiar. La dilatación en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Vamos a ver primero y a comprender cómo los objetos se dilatan en una dirección, o conocido como dilatación lineal. Entonces vamos a practicar acá, esperando que lo que vayamos viendo, el que esté viendo este video lo entienda y lo comprenda, aunque también lleve su lectura paralela en los libros que tomamos como base. Bueno, imaginemos que tenemos ahí una barra a una temperatura inicial y que esa barra, pues, o esa varilla, también se le puede llamar varilla, tiene una longitud inicial a una temperatura inicial. ¿Qué va a pasar? Bueno, le vamos a cambiar la temperatura con un mechero, en este caso un mechero Bunsen o algo que nos sirva para cambiarle la temperatura. ¿Qué nos dice la teoría de dilataciones térmicas? Que posteriormente ese objeto va a aumentar su tamaño en una dirección, es decir, en este caso pues hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a tener una longitud final, una temperatura final, porque va a cambiar la temperatura, y con respecto al objeto anteriormente a temperatura inicial, va a haber un incremento en lo largo del objeto. A esto le llamamos delta L, que sería el incremento en la dirección donde existe la dilatación. Le llamamos delta L. Entonces esto es lo que vamos a ver al objeto en una dirección, objeto que se toma como una varilla, una barra, etc. Entonces veamos la parte matemática que tenemos que aplicar para comprender cómo vamos a cuantificar, ¿verdad?, estas dilataciones. Veamos, vamos a aplicar la parte matemática de proporcionalidades. Dice la teoría que a través de proporcionalidades vamos a encontrar los modelos matemáticos para cuantificar las dilataciones de los objetos. Entonces vamos a decir experimentalmente, físicamente también y matemáticamente que ese cambio de longitud del objeto, en este caso una barra o una varilla, es directamente proporcional al cambio de temperatura. ¿Qué ocurre acá? Dice la teoría que a mayor cambio de temperatura, mayor cambio de longitud. También dice la teoría que ese cambio de longitud de delta L es directamente proporcional a la longitud inicial del objeto. A mayor longitud inicial, bueno, el delta L va a ser mayor. ¿Qué podemos hacer de estas dos proporcionalidades? Bueno, hacerla una sola,
ya que el común de esas dos proporcionalidades es delta L. Entonces nos quedaría así, que el cambio de longitud en la varilla es directamente proporcional a la longitud inicial y directamente proporcional al cambio de temperatura. ¿Qué pasa ahora en el tema de proporcionalidades? Bueno, para convertirlo en fórmula o expresión algebraica, le tenemos que quitar ese coeficiente de proporcionalidad y ponerle una constante de proporcionalidad. Entonces le vamos a quitar este coeficiente de proporcionalidad y le vamos a agregar una constante de proporcionalidad para hacer la fórmula. Lo único que aquí, esta coeficiente de proporcionalidad va a ser el mismo símbolo, ¿no?, que nos va a dar la constante de proporcionalidad. Vamos a utilizar el mismo símbolo. Y esa es la teoría, que para calcular el cambio de longitud en esa barra o varilla, cuando hay un cambio de temperatura, va a ser igual a alfa, que sería la constante de proporcionalidad. En este caso ya vamos a ver quién es, por la longitud inicial de la barra, por el cambio de temperatura. Con esa expresión algebraica vamos a poder medir el aumento en la longitud, o el cambio, más bien dicho, el cambio en la longitud de ese objeto que se va a dilatar en una dirección. Veamos qué nos dice cada uno de ellos. Lo vamos a ver aquí. Ese delta L pues es el cambio de longitud. Como ya sabemos, las unidades son lineales: centímetros, metros, pulgadas, pies, etcétera, etcétera, de acuerdo al sistema que estamos analizando. Ese delta T es el cambio de temperatura, ¿verdad? Y ese cambio de temperatura lo encontramos como temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué tipo de temperatura o qué escala vamos a ver? Bueno, en la clase pasada vimos la temperatura en Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Hay que tener cuidado ahí. Y ese alfa, que es la constante de proporcionalidad, aquí le vamos a conocer como coeficiente de dilatación lineal. Y depende del material. Ese alfa lo vamos a conocer como coeficiente de dilatación lineal. Y depende del material que está hecho ese objeto. ¿Qué unidades se va a medir? Bueno, las unidades son 1 sobre grados Celsius, o al pasar esto al numerador, o grados Celsius a la menos 1. Era porque esta longitud en metros o centímetros se va con esta longitud y nos queda el inverso de los grados Celsius, o grados Celsius a la menos 1. Esas serían las unidades en que se mide el coeficiente de dilatación lineal que van a tener esos objetos cuando se dilate en una dirección. Si empezamos a operar esta expresión, nos quedaría así, ¿verdad? Que delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Delta L es longitud final menos inicial, es igual a alfa L sub 0 por delta T. Vamos a despejar este L, que sería la longitud final. Nos quedaría así: la longitud final es igual a la longitud inicial más alfa, coeficiente de dilatación lineal, L sub 0 por delta T. Sacamos factor común y aquí tendríamos la expresión algebraica que nos da la longitud final de ese objeto que se dilata en una dirección. La longitud final es igual a la longitud inicial, factor de 1 más alfa por delta T. Entonces aquí tenemos las dos expresiones algebraicas que nos van a permitir medir o calcular qué longitud final tiene un objeto y cuál es el cambio en la longitud debido al aumento de temperatura o debido al cambio de temperatura cuando se dé la dilatación lineal. Entonces veamos, después de esta explicación sencilla, veamos aquí una pequeña tabla, ¿no? Aunque al final creo que la vamos a ver mejor. Es una tabla de dilataciones, pero la vamos a ver al final. Entonces vamos a ver ahora la dilatación superficial. Vamos a tratar de comprender cómo llegamos a esos modelos matemáticos. Ahí tenemos una figura en 2 dimensiones, ¿verdad? Podemos medir lo largo y lo alto que tiene esa figura. Le vamos a poner aquí L sub 0, lo largo que tiene esa figura, es una figura plana, y lo alto que tiene esa figura plana, que le vamos a poner H sub 0 y L sub 0 lo largo.
a una temperatura sub cero, que sería la temperatura inicial. Entonces vamos a ver qué ocurre con esa figura en dos dimensiones cuando se le incrementa la temperatura. ¿Qué va a pasar debido a un incremento de temperatura? Bueno, exageradamente el objeto se va a dilatar o a aumentar de tamaño en dos direcciones. Va a aumentar en el eje horizontal y va a aumentar en el eje vertical. Le vamos a llamar ahora a la longitud final L y le vamos a llamar H a su altura final. Cuando la temperatura pues cambia, no le vamos a poner temperatura final debido pues a ese cambio de temperatura que se le da. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, de acuerdo a dilataciones lineales en la dirección X y Y, podemos decir, por lo que vimos en dilatación lineal, que la longitud final en la dirección horizontal o en la dirección X se va a dar a través de esta expresión algebraica que ya la vimos, que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial, factor de 1 más alfa delta t, que es la dilatación lineal en el eje horizontal. Y aquí tenemos la dilatación lineal en el eje de la Y o la dilatación vertical. H final va a ser igual a H inicial, factor de 1 más alfa por delta t. Y ahí tenemos las dilataciones lineales en las dos direcciones. Entonces, como queremos ahora trabajar la superficie, pues vamos a analizar sus áreas. Si multiplicamos largo por ancho en la figura final, nos va a dar el área. Y esto sería igual a largo por ancho, sería multiplicar todo esto. A L sub 0 factor de 1 más alfa delta t por H sub 0 factor de 1 más alfa delta t. Si multiplicamos sus áreas, entonces nos quedaría entonces que L por H, que es área final, es igual, este L sub 0 por H sub 0 lo podemos traer aquí, por 1 más alfa por delta t, por 1 más alfa por delta t, si multiplicamos sus áreas. Matemáticamente nos quedaría así. L final por H final nos da el área final. Largo por ancho es área final. Es igual a L sub 0 por H sub 0 es el área inicial, cuando estaba en una temperatura inicial. Factor de 1 más alfa por delta t al cuadrado. Matemáticamente este término por este término es lo mismo que 1 más alfa por delta t al cuadrado. Entonces nos queda esa expresión en términos de área final, área inicial, el coeficiente de dilatación lineal y el cambio de temperatura más 1 y todo ese término al cuadrado. Desarrollemos ese binomio para que nos dé pues un trinomio cuadrado perfecto. Entonces desarrollemos, nos quedaría así. Área final va a ser igual a área inicial, factor del cuadrado del primero, que es 1 al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2 por 1 por alfa delta t, más el cuadrado del segundo, alfa al cuadrado por delta t al cuadrado. Y aquí tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Y veamos qué parte o qué físicamente podemos aplicar para poder despreciar algún término. Entonces vamos a aplicar un concepto físico que se llama aproximación por introducir y la vamos a relacionar de esta forma. Como se dijo al inicio de esta clase, que esos coeficientes de dilatación térmica están basados en el orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 4, etc. Son coeficientes de dilatación pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, lo elevamos al cuadrado. Bueno, se hace todavía más pequeño. Entonces, si se hace todavía más pequeño, esa cantidad las vamos a despreciar. Entonces, aquí tenemos alfa al cuadrado, que es pequeño por todo este al cuadrado, pues este es despreciable. Es como que tuviéramos este término, pues, aproximadamente 0. Ese se llama aproximación por introducir. Cuando despreciamos una cantidad física, basado, pues, en este caso, pues, en el orden que se miden esos coeficientes de dilatación. Entonces, al considerar esto que es 0, nos quedaría entonces una expresión algebraica para medir el área
final que tiene ese objeto en dos dimensiones. Quedaría el área final va a ser igual al área inicial, factor de 1 más 2 veces alfa por delta t. Entonces aquí tenemos la expresión algebraica para calcular el área final cuando un objeto se dilata en dos dimensiones. Al desarrollar esa expresión nos quedaría así. Área final es igual a área inicial. Si multiplicamos por 1 más área inicial por 2 alfa delta t, solamente multiplicar esa área inicial por todo lo que está en paréntesis, vamos a mandar este término a restar, nos quedaría así. Área final menos área inicial es igual a 2 área inicial por alfa delta t. Área final menos área inicial es el cambio en el área, y eso va a ser igual a 2 veces alfa por el área inicial por delta t. Y aquí tenemos la expresión algebraica para medir el cambio en el área de una figura en dos dimensiones. La primera es para encontrar el área final y la segunda nos sirve para encontrar el cambio en el área. Solamente hay que tener cuidado, verá que en esta expresión aparece 2 veces alfa. 2 veces alfa para medir el cambio de área o el área final. Y aquí tenemos la dilatación superficial. Vamos a terminar viendo la dilatación en 3 dimensiones, es decir, la dilatación volumétrica. Ahí tenemos una figura en 3 dimensiones, que es un cubo, temperatura inicial, le vamos a llamar en el eje X L sub 0, que sería la longitud inicial, H sub 0 la longitud inicial, o la altura inicial más bien dicho, y le vamos a llamar aquí P sub 0 a la profundidad o a la dirección Z que tiene esa figura en 3 dimensiones, X, Y y Z en 3 dimensiones. ¿Qué va a pasar ahora si por ahí le cambiamos la temperatura? Bueno, ya sabemos que el objeto va a cambiar de tamaño, era así de una forma, digamos, exagerada, pero solamente para comprender lo que nos quiere decir este tema con respecto a las dilataciones. Aunque ya se dijo porque las dilataciones son en el orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, son dilataciones pequeñas. Entonces, pues ahí tenemos la dilatación que va a tener ese objeto en 3 dimensiones y va a tener temperatura final porque le cambiamos la temperatura, va a tener una longitud final, una altura final y una profundidad final en las 3 direcciones. Entonces, como hicimos con respecto a la dilatación superficial, veamos las dilataciones lineales en las 3 direcciones, X, Y y Z. Aquí tenemos la dilatación lineal en el eje X, longitud final es igual a la inicial, factor de 1 más alfa delta t. La dilatación lineal en la dirección Y, H final es igual a H sub 0, factor de 1 más alfa delta t. Y la longitud en la dirección Z, P final es igual a P inicial, factor de 1 más alfa delta t. Y ahí tenemos las 3 dilataciones en cada uno de los ejes. Pero aquí lo tenemos que hacer o los tenemos que combinar. Entonces vamos a ver qué pasa con sus volúmenes, igual como hicimos con sus áreas. Nos quedaría entonces que al multiplicar longitud final, la altura final y profundidad final nos da volumen. Es igual a la multiplicación en cada uno de las 3 direcciones que tenemos ahí, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Verdad? Matemáticamente nos quedaría así. L por H por P, que es el volumen final, es igual a L sub 0, H sub 0 por P sub 0, que es el volumen inicial, o la temperatura inicial. Factor de todo este término que es común, sería 1 más alfa delta t al cubo. ¿Verdad? Matemáticamente lo mismo. Entonces tenemos que desarrollar ese 1 más alfa delta t al cubo. Entonces desarrollamos matemáticamente ese término. Entonces nos quedaría así. Ese trinomio cuadrado perfecto nos quedaría L por H por P, volumen final, es igual a L sub 0, H sub 0, P sub 0, volumen inicial, factor de 1 más alfa delta t al cubo. Desarrollamos este término al cubo, nos quedaría entonces
Al desarrollarlo, volumen final es igual al volumen inicial, factor de el primer término al cubo, que sería 1 al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado, que sería 3 por 1 al cuadrado por el segundo término, alfa delta t, más 3 veces por el primero por el segundo término al cuadrado, 3 por 1 por alfa por delta t al cuadrado, más el segundo término al cubo, alfa por delta t al cubo. Y aquí tenemos desarrollado pues ese trinomio cuadrado perfecto que tenemos ahí. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hicimos con la parte de dilatación superficial. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Una aproximación por introducción. ¿Cuál fue? Bueno, ese alfa, como habíamos dicho anteriormente, se mide en el orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y depende de los materiales que se está analizando. Entonces, como ese término es pequeño y al elevado al cuadrado se hace más pequeño, se va a despreciar. Entonces despreciaríamos todo esto. Y este término pequeño, al hacerlo al cubo, se hace todavía más pequeño. Entonces vamos a cancelar esos dos términos que tenemos ahí porque alfa es demasiado pequeño. Y al hacerlo al cuadrado o al cubo se hace más pequeño aproximándose a cero. Entonces por eso lo vamos a despreciar, aunque en física se llama aproximación por introducir. Entonces nos quedaría que para calcular el volumen final de ese objeto en 3 dimensiones va a ser igual al volumen inicial, factor de 1 más 3 veces alfa, porque 3 por 1 da 3, 3 veces alfa por delta t, y ahí encontramos el volumen final de un objeto pues en 3 dimensiones. Vamos a desarrollar otra vez lo que hicimos con lo demás. Volumen final es igual al volumen inicial al multiplicarlo por todo lo que tenemos ahí, por 1, volumen inicial más volumen inicial por 3 alfa delta t, nos quedaría volumen inicial por 3 alfa delta t. Este término que está sumando pasa a restar, volumen final menos volumen inicial es igual al volumen inicial por 3 alfa delta t. Volumen final menos volumen inicial es el cambio de volumen, es igual al volumen inicial por 3 veces alfa delta t. Y esta expresión nos va a servir para encontrar el cambio en el volumen que sufre el sujeto en 3 dimensiones. Encontramos el cambio del volumen y el volumen final de esa figura en 3 dimensiones. Pero lo único que aquí tenemos 3 alfa, que algunos libros le llaman beta, ya vamos a ver. Y también aquí tenemos 3 alfa, donde ya sabemos que es alfa. Es el coeficiente de dilatación lineal, pero depende de los materiales. Entonces el acero tiene su dilatación lineal, el cobre, el aluminio, el hierro, bueno, hay todos los materiales que vamos a ver más adelante, tienen su propia dilatación, pero depende de los materiales. Y aquí tenemos las expresiones hebraicas para medir el volumen final y el cambio del volumen que sufrió el objeto en 3 dimensiones. Entonces acabamos de ver dilatación volumétrica, ya vimos las dos expresiones para calcular el volumen final y el cambio de volumen. Ya vimos la dilatación superficial, que aparece 2 alfa por ahí para medir el área final y el cambio en el área. Y ya vimos la dilatación lineal para medir la longitud final que tiene un objeto en una dimensión o cuando se dilata en una dimensión y el cambio en su longitud en una dimensión, donde aparece que está dependiendo de ese coeficiente de dilatación lineal, que repito, depende del material y como es constante se encuentran en tablas de dilataciones lineales, que depende de cada material, pero repito, está en el orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar esta clase que está referido a un efecto debido a un cambio de temperatura que se llama dilataciones térmicas, pero ya al inicio se dijo que este es un concepto de una forma general, pero cada quien de acuerdo a su área lo va a ocupar para poderlo comprender, ¿verdad? Ya se dijo que en los alimentos, en la construcción, los ingenieros civiles, los odontólogos, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para terminar esta clase número 2 de temperatura y dilatación, aquí está un pequeño resumen de las 3 dilataciones que se analizan. La dilatación lineal,
o en una dirección, la dilatación superficial o en dos direcciones o en dos dimensiones, y la dilatación volumétrica que se da en tres direcciones. Y aquí están las expresiones algebraicas para medir, en el primer caso, ¿no?, si es la dilatación lineal, la longitud final y el cambio de longitud. Recordando ahí que depende de ese coeficiente de expansión lineal, que repito está en tablas y depende de qué material es que se esté dilatando o está cambiando sus dimensiones. Aquí está la dilatación superficial, que ahí podemos ver que aparece 2 alfa, perdón. Aquí aparece alfa cuando es lineal, 2 alfa cuando es superficial y 3 alfa cuando es volumétrica. Y aquí tenemos para encontrar el área final, el cambio en el área, y cuando es una figura en 3 dimensiones, el volumen final, el cambio en volumen, y algunos libros toman como ese 3 alfa, le llaman beta. Y hay tablas de coeficientes de expansión volumétrica. Ya nos dan el 3 alfa. Algunos libros que tienen tablas de coeficientes de dilatación volumétrica. No las vamos a encontrar con alfa, sino que las vamos a encontrar como beta. Pero beta es 3 veces alfa. Si beta es 3 veces alfa, solamente hacemos ese cambio. ¿Verdad? Hacemos ese cambio de que en vez de 3 alfa ponemos beta. Y aquí tendríamos para calcular el volumen final, que sería igual al volumen inicial, factor de 1 más, en vez de 3 alfa ponemos beta por delta t, y lo mismo para encontrar el cambio en su volumen, ¿verdad? Porque algunos libros, repito, dan el coeficiente de expansión volumétrica y algunos libros le llaman beta, pero si no, pues igual en vez de beta trabajo 3 alfa y no hay ningún problema, pero no hay que confundirse, ¿verdad? Porque no voy a estar encontrando beta y después lo voy a estar multiplicando por 3, porque sería ya 3 veces, ¿verdad? Sería tomarlo como el doble ahí de beta, y hay que tener cuidado dependiendo de qué tablas se estén tomando, ¿no? Pero depende de los materiales. Entonces con esto terminamos la clase número 2, que se trata sobre el efecto que tiene el cambio de temperatura en los materiales, específicamente materiales sólidos. Vamos a hacer una clase posteriormente relacionada con respecto a los líquidos, porque hay un caso especial con los líquidos, específicamente cuando se trata del agua. Hay un caso especial para el agua, no porque hay líquidos también, el mercurio, la leche, bueno, etcétera, etcétera, que se dilatan de una forma proporcional al cambio de temperatura. Pero aquí tenemos el resumen de dilataciones lineal, superficial y volumétrica para objetos sólidos en forma general, aunque repito, cada quien, dependiendo de su área, tiene que interpretarlo de acuerdo a cuál es el área de especialidad, pero ya se dijo que se utilizan elementos, en la parte civil, en odontólogos para hacer sus rellenos o para hacer sus allí travesuras ahí en los dientes o muelas, los oftalmólogos para poder ver el iris en un tamaño más grande y poder dar un diagnóstico o un examen así más detallado, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tenemos la tabla de coeficientes de expansión lineal, como se dijo anteriormente en este video. Ahí podemos ver el alfa de los materiales, o dicho mejor, el coeficiente de expansión lineal de los materiales. Ahí hay una muestra de algunos materiales, existen más, pero solo una muestra. Ahí tenemos la sustancia y cuánto vale el coeficiente de expansión lineal para esa sustancia, que depende de los materiales. Por ejemplo, el coeficiente de expansión lineal del aluminio vale 2.4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y para utilizarlo, pues ya se dijo en este video, pues que se va a utilizar con esa magnitud, ¿verdad? Son coeficientes que han sido calculados y demostrados a través de laboratorios. Entonces, como se explicó en la parte de aproximaciones por introducir, algunos datos donde alfa parecía al cuadrado o al cubo se cancelaban o
o tendrían a 0 por esos valores que son bien pequeños, de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Por ejemplo, aquí podemos ver que el diamante tiene un orden de 10 a la menos 7, el tuxteno de 10 a la menos 6, bueno, y así otros materiales, ¿verdad? Entonces, cada vez que vamos a utilizar estos coeficientes de expansión lineal, tenemos que determinar qué tipo de material es el que estamos utilizando, y solo los vamos a copiar así como están. También existen los coeficientes de expansión superficial cuando estemos viendo dilataciones en 2 dimensiones, ¿verdad? Ahí mostramos la misma tabla de coeficientes de expansión lineal para las mismas sustancias, pero lo que vamos a hacer, como vimos en las expresiones para calcular el área total o el área final y el cambio de área, que vamos a multiplicar 2 veces ese coeficiente de expansión para que así lo estemos diferenciando con la expansión lineal. Si volvemos a tomar el aluminio, pero ahora la pieza que tenemos es una figura que se va a dilatar en 2 dimensiones, entonces no vamos a ocupar solamente el 2.4 por 10 a la menos 5, sino que lo vamos a multiplicar por 2, y así todos los materiales cuando tengamos la expansión en 2 dimensiones, o superficial más bien dicho. Entonces el cuidado que vamos a tener. También va la explicación de por qué esos coeficientes de expansión lineal son pequeños, y al elevarlos al cuadrado o al cubo, ¿verdad?, esos valores se hacen más pequeños. Por eso es la aplicación de la aproximación por introducir que se hizo en la teoría para demostrar las expresiones algebraicas que nos va a permitir calcular, en este caso pues el área final y el cambio de área que tiene un objeto hecho de un material cualquiera cuando se dilata en 2 dimensiones. Por último, ahí tenemos una tabla de coeficiente de expansión volumétrica. ¿Verdad? ¿Qué pasaba con esos coeficientes de expansión volumétrica? Hay algunos libros de texto que en vez del 3 alfa, o en vez de multiplicar alfa por 3 veces, ellos toman otro término que se llama beta, y ese beta está tomando las 3 veces alfa, es decir, ya nos dan en 3 dimensiones. Entonces el cuidado que hay que tener acá es, si tenemos tablas de coeficiente de expansión volumétrica, esos son los valores que vamos a tomar, ya no lo vamos a multiplicar por 3 porque ya está operado, a menos que tengamos la tabla anterior y que tengamos un objeto que se va a dilatar en 3 dimensiones. Hay que multiplicar ese alfa por 3, pero hay tablas donde ya nos dan ese 3 alfa que se llama beta. Ese es el único cuidado que vamos a tener a la hora de estarlos utilizando, estos coeficientes de expansión volumétrica, y que también pues depende de los materiales, ¿verdad? Depende de los materiales, así es como se van a dilatar cuando existe un cambio de temperatura. Bueno, ese es el cuidado que tenemos que tener cuando vayamos a querer calcular ya sea un objeto que se expande en una dimensión, un objeto o un material en 2 dimensiones, un objeto en 3 dimensiones. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta clase. La siguiente clase pues la vamos a utilizar para subir ejercicios donde están aplicadas esta teoría. Saludes y bendiciones para todos.